suficiente. Entonces, me parece que sí tenemos que hacer un debate público sobre los organismos públicos de derechos humanos, por lo menos que paguen un costo por su ineficiencia, por lo menos que haya un debate, por lo menos que si se equivocan la paguen. El problema es que los hemos dejado hacer babosadas, perdón. Mire, cuando yo iba a muchas reuniones de mis colegas, era como mi taller anual de tolerancia a la frustración. Claro que me volteaban a ver, que estás loco, tú eres un infiltrado de la sociedad civil. ¿Cómo se te ocurre? Cuando hicimos el Beauty Man en 18 días, me voltearon a ver con cara. ¿Usted piensa qué dice? Cuando hablamos de las mujeres de Juárez, el presidente de la Comisión de Chihuahua decía, no, eso no se pregunta ni se habla. De las mujeres asesinadas en Juárez. Entonces, claro, eso tiene que ver con el perfil, pero no hay costos. El que era presidente de la Comisión de Oaxaca, luego fue presidente, secretario de Seguridad Pública con el conflicto 2006. El que fue presidente de la Comisión de aquí luego fue el procurador. Y tenía que cumplir sus recomendaciones. Y ni las cumplió, digo, ahora, la ironía del destino va, ahora cumple lo que se recomendó. Y pues, ¿cómo le explico, va? O sea, entonces, mire, yo sí creo que tenemos que dar claramente una discusión pública del desempeño de ese, porque tienen recursos públicos, muchos son pocos, pero a veces no tan pocos, y tiene que haber un debate, por lo menos que haya un costo, y también a los congresos, porque luego resulta, yo hago mi experiencia personal, en el último proceso en que participé, el problema es que muchos de nuestros legisladores se confunden, y en lugar de ser estadistas son contratistas. Y lo único que están buscando es a ver cómo le pagan el favor a quien contrata, cómo ven, cómo que le garantice y no pagan costos. Esa es mi experiencia personal. Y a mí me llegaba y me decían, mire, cuando entrega del IEF, los primeros 50 agentes que me fueron a buscar para pedirme trabajo eran recomendados de diputados. Que me decían, vengo de parte del diputado fulanito, tal, voy a ser el primer legislador. Ah, te cae. Sí, yo voy a ser director de administración. Ah, te cae. Y yo voy a ser director de quejas. Ah, mucho gusto, director de quejas. Fija mi colaborador, ay, por todos sus poderes, los guardas y los amarras y los abajo de los. ¿Sabe cómo fue los 3 primeros meses? Me di una madriza en medios. Porque no les contraté a nosotros. Pero ya que entendieron que ese era el término de relación, ahora ya vamos a trabajar. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la institucionalidad de derechos humanos ha reconocido los vicios de un sistema político que se corrompe vendiendo y comprando clases. Y en muchas ocasiones reproducen esa práctica. Para mí, es por supuesto vergonzoso. Tiene que haber un debate sobre eso. Tiene que haber observatorios ciudadanos sobre eso. Tiene que haber monitoreos ciudadanos sobre eso. Entonces, ahí respondo un poco lo que Sergio estaba diciendo. Tenemos que generar condiciones de debate público, hacer público lo público y que haya costos por la ineficacia. Y eso tiene que ver por asumir claramente en este país, como ciudadano, una tolerancia a la frustración. Del debate público, de la denuncia, del monitoreo, de la promoción de investigaciones de tesis, de manera que le vayamos quitando terreno al mar de una burocracia corrupta, que muchas veces lamentablemente sucede. Y eso pasa también claramente con todo el tema del Ministerio Público. Una de las instituciones que radicalmente tiene que ser transformadas en el Ministerio Público. Radicalmente. Ahí tenemos el cuello de botella de la transición democrática. Es decir, donde la justicia no funciona. Radicalmente. La policía estatal en sí misma no va a ayudar nada si no se cambia. Es decir, nos vendieron a la PFP como la neta del mundo. Luego nos dijeron que la AFI, no, fíjense que no, la AFI sí, bueno. La AFI intervenimos con fuerza pública, la AFI. Y jamás nos han explicado por qué. Ahora están haciendo la Policía Federal. Son 10,000 cuates egresados de universidad, pero nada de eso está creciendo con control ciudadano. Entonces la Policía Estatal conceptualmente puede ser buena, pero si no se cambia el paradigma, el modelo y el sentido, va a reproducir exactamente lo mismo. Exactamente. Si no generamos en esa discusión haya control de la policía, lo único que estamos haciendo es gastando mucho presupuesto cambiando el uniforme y el jefe. Pero el modelo puede ser pertinente, pero si no va asociado de otros tramos de control, ¿cuánto quiere usted para que se eche a perder? ¿Cuánto le damos? ¿5 años? ¿Y esa? El modelo
puede ser bueno, pero así de facto no, no es un tema de la norma, es de la instrumentación de la norma. O sea, con sueldos de 4,000 pesos, no, perdón. Yo diría que claramente tenemos que aclarar otro tema. Sí me parece, y en esta discusión, el tema de la seguridad ciudadana, decía yo claramente, no se trata que los ciudadanos sustituyen a la policía, no, pero sí se trata de hacer públicos los asuntos públicos y del control ciudadano de las instancias. Durante los 90 pusimos 3 paradigmas para crear una nueva institucionalidad: autonomía, ciudadanización y profesionalización. Esos 3 instrumentos de control hacen falta. Y cuando hablo de modelos de seguridad ciudadana, tiene que ser el entendimiento que en el Estado no solo cabe el gobierno, sino que en el Estado los y las ciudadanas tenemos espacio y protagonismo principal. Y no quiere decir competencia por el gobierno, para eso tenemos a los partidos. Es la expresión menos mala o más acabada. Pero hay otro debate de lo público que no pasa por eso. Por ejemplo, el uso del suelo, el debate sobre el sentido de las calles, todo ese tipo de cosas pasa por debatir lo público, y ahí es donde el modelo ciudadano expresado de seguridad tiene mucho que hacer. Es decir, hay mucho discutido sobre eso. Termino. Me parece que la discusión sobre el derecho al viceministro, justamente hay parte de esa discusión. Ayer platicaba con una gente en barrio aquí en Cuernavaca sobre eso. Tenemos derecho a vivir sin miedo de delincuentes, pero también malos servidores públicos. El dilema que tenemos es cómo generamos condiciones de seguridad, y por eso regresaba yo con la existencia del derecho a la seguridad. Lo que no puede hacer es que nos pidan como modelo que aceptemos que el Estado comete delitos para combatir delitos. Lo que no podemos aceptar es que el modelo de seguridad suponga reducir derechos. Ese es el riesgo de algunas de las propuestas y de lo que Sergio decía. No podemos acompañar un modelo que significa reducir derechos. No podemos abrir la puerta de discrecionalidad del uso de la fuerza. No podemos admitir que la justicia esté desplazando la venganza. Eso no se puede. Porque esos son los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Y mucho nos ha costado superar esos traumas en el pasado, que todavía no superamos. Por eso es inadmisible un modelo de seguridad que significa reducir derechos, porque socava el Estado democrático de derecho. No solo debilita el Estado de la delincuencia, sino lo debilita ante la ciudadanía y contribuye a socavar la democracia. Cuando nos dicen que es un indicador de éxito que hay más muertos, ellos mismos se están socavando la democracia. No es que se hable mal de México, es que se actúa socavando la democracia. Por eso creo yo que el cuello de botella de la transición democrática pasa justamente por el tema de la justicia. En mi concepción de las cosas, hemos pasado de la transición democrática al estancamiento de la transición, y con claras señales de regresión. Entre otras cosas, pues. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de nuestro director del Centro de Investigación de las Universidades, el doctor Rodrigo Martínez. Muchas gracias, estimada Lilia, por aceptar la invitación a este foro. Solamente querría aprovechar para comentarles que en septiembre vendrá el doctor Arnaldo Corro, el mando del Bicentenario. Estará acá con nosotros el presidente también. Y el 28 de mayo, el profesor de la Universidad de Barcelona, es el preview para